Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Amén. Que el Señor les guarde en esta mañana de mucha bendición. Agradecemos a Dios por su presencia. Amén. Le invito a hacer un ejercicio en esta mañana. Por favor, guarde silencio. Si tiene celular, apáguelo, por favor. Solamente es por una hora que podemos apagar este aparato del diablo. No, miento. Y le invito a hacer un ejercicio. Cierre los ojos, por favor. Guarde silencio y cierre sus ojos un momento. Y solamente perciba el sonido de mis chasquidos, de mis dedos. Trate de seguirlos. Ahora están todos hipnotizados. No, miento. ¿Pudo percibir la diferencia? ¿Qué diferencia percibió? Velocidad, ¿qué más? Potencia, ¿qué más? Ubicación, ¿ya? En diferentes lugares, ¿cierto? Daniel, te pido que me ayudes con el micrófono, creo que se va a acoplar, ¿sí? Es el número 1, por si acaso, auxiliares. Gracias. ¿Pudo notar entonces qué cosa? La potencia, la velocidad y la ubicación. Amén. Es interesante que muchas veces cuando nosotros nos encontramos haciendo un ejercicio como este, nos volvemos mucho más sensibles, ¿cierto? Cuando se nos da la indicación. Pero en la vida cotidiana estamos tan acostumbrados a tener el regalo de Dios de la visión, los ojos. Estamos tan acostumbrados a que tenemos nuestros sentidos activos que muchas veces dejamos de percibir muchas cosas. Yo creo que si usted hubiese estado con los ojos abiertos no hubiese percibido de la misma manera, pero tuvo que guardar silencio, tuvo que estar más atento y en cierta manera yo diría como ajustar los radares de los oídos para poder percibir esos pequeños detalles. Uno dijo ubicación, otro dijo velocidad, otro dijo más fuerte, más débil, ¿cierto? En el texto de la palabra del Señor en esta mañana nos vamos a encontrar con dos personas, dos ciegos que llaman la atención de Jesús. Recordemos que estamos preparándonos para Semana Santa y ya vamos a enganchar esta pequeña introducción con lo que quiero que usted aprenda en esta mañana, creo, de parte de Dios. Estamos preparándonos para Semana Santa y estamos reviviendo cronológicamente eventos previos a la Semana Mayor. Jesucristo y sus discípulos habían terminado un viaje largo desde Galilea. Habían ministrado en Perea y en Judea y ahora ya se preparaban para subir a Jerusalén. En Jerusalén el Señor celebraría la Pascua con sus discípulos. Sin embargo, lo más importante que iba a suceder en esos días es que Él iba a entregar su vida, iba a padecer, iba a morir. Él iba a celebrar la Pascua por última vez y después sería entregado como el único sacrificio perfecto y válido para la salvación del hombre. Pero previo a entrar a la ciudad santa, Jerusalén, y al entrar a la ciudad santa, Jerusalén, comenzaba la última semana de Jesús en su ministerio terrenal.
La ruta tenía que pasar por Jericó y el texto bíblico de Mateo, capítulo 20, verso 29 en adelante, nos relata cómo se encuentra con dos ciegos. Mateo 20, verso 29 dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, dice, clamaron. ¿Qué hicieron? Clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esa expresión, clamaban más. Ya de por sí clamar era, en una expresión bastante coloquial o bastante mundana, ya clamar era gritar, mis hermanos, a grito pelado. Pero dice que aquí lo hacían callar y ellos clamaban más. O sea, ¿se imaginan ese espectáculo? Mire, el Evangelio de Lucas nos dice que Jesucristo se acercaba a Jericó, mientras que Mateo nos dice que él salía de Jericó. Muchos pueden decir que hay una contradicción en la Biblia. ¿Cómo así el evangelista Lucas, el médico Lucas, dice que el Señor se acercaba a Jericó y Mateo dice que iba saliendo? Muchas veces las personas toman estos textos bíblicos para decir: aquí hay una contradicción, algo no está bien. ¿Cómo Lucas dice que él va entrando a la ciudad y Mateo dice que va saliendo? No es una contradicción. En los tiempos de Jesús se había construido otra ciudad llamada Jericó, a 2 kilómetros de la antigua ciudad llamada Jericó también. ¿Se recuerda la ciudad de Jericó, esta de Josué? La de los muros, ¿se acuerda? Cuando se dan las vueltas, ¿cierto? Alrededor de los muros, ¿se recuerda? Bueno, esa ciudad se llamaba Jericó, eso usted lo encuentra por ahí por Josué capítulo 5. No es una contradicción, en realidad lo que pudo haber sucedido en este evento es que Jesús estaba saliendo de la antigua Jericó y estaba ingresando a la nueva Jericó. Habían 2 kilómetros de diferencia, así que no es una contradicción. Salía de una ciudad antigua y se había construido una ciudad nueva también llamada Jericó. Así que posiblemente Jesús estaba entre este lapso. Lo que sí podemos encontrar en estos días previos de este evento importante es que la expectativa que generaba Jesús ya para estos días era impresionante. Si bien Jesús al principio, a la gente que de alguna manera el Señor hacía un milagro y algo ellos podían recibir de parte de Dios, si bien al principio de su ministerio Jesús decía: no digan nada. No, Jesús no quería revolver el gallinero, ¿me entiende? Jesús no quería darse a conocer tan rápido, no era su tiempo. Ya para esta oportunidad, ya para este evento, Jesús abiertamente era ya conocido y él no tenía problema de que la gente lo reconociera como tal. Amén. Era asombroso cada vez que Jesús se movilizaba de una ciudad a otra para estos años, cómo la cantidad de gente lo seguía, cómo las multitudes se movían. Era asombrosa la reputación que precedía a Jesús. No estamos hablando de una época en que no habían medios de comunicación masivos, mis hermanos. Y estamos viendo de que una ciudad inmensa era conmocionada porque Jesús llegaba a sus alrededores. Es interesante que cuando estos ciegos, dice que ellos oyeron que Jesús pasaba por ahí. Amén. Solo oyeron. Amén. Solo oyeron que Jesús pasaba por ahí. El texto bíblico en el verso 30 dice: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, dice que clamaron, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay que analizar algunas palabras en este texto para empezar a desglosar lo que realmente sucedió en ese lugar. Ellos clamaron. La palabra clamaron, el verbo clamaron, del griego krasó, es una expresión que se utilizaba
para tratar de dar a entender o para tratar de graficar todo tipo de lamento, todo tipo de grito de angustia. ¿Me explico? La palabra, cuando el escritor pone el verbo clamaron, ¿cuál es nuestra percepción? A veces nos juntamos a orar y decimos, vamos a clamar al Señor. Y estamos, sí, Señor, Padre amado. Sí, estamos orando. Pero en realidad la traducción de la palabra clamaron eran gritos que comúnmente se utilizaba para aquellos que estaban dementes. Gritos desesperados, gritos de personas que, yo no sé si usted alguna vez ha entrado a un manicomio. Yo en una oportunidad entré a un manicomio, no porque me llevaran ahí, ¿no? Hago la aclaración porque no va a faltar el que va a decir el pastor que hacía ahí. Una vez entré en Argentina. Usted sabe que hay partes dentro de un manicomio que son para los internos que son tranquilitos. Amén. Esos que andan hablando solitos, que se andan riendo. Había uno que había que tener un cuidado porque si te pillaba descuidado te pegaba un sopapo por la espalda y se reía. Pero había una zona dentro del manicomio donde estaban los esquizofrénicos. ¿Sabe qué? Personalmente yo no había entrado a un lugar en donde yo sintiera tanta opresión en mi corazón. ¿Qué lugar más difícil? El escuchar esos gritos de las personas que ellos gritan de manera desaforada, ellos gritan con angustia, pero creo que ni ellos mismos entienden por qué gritan. Solamente lo hacen como una manera de desahogo. Es impresionante. Eso es lo que hicieron estos dos ciegos. Gritaban de manera desesperada. ¿Sabe? Para que usted lo entienda, esta palabra, este verbo, clamaron, también se utiliza en los textos bíblicos cuando se habla de los dolores de parto y los gritos de parto de una mujer. ¿Me entienden las hermanas? Amén. Mire, ese verbo, clamar, incluso se utiliza para la mujer cananea. En Mateo 15, verso 21 nos cuenta la historia que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, o sea, gritaba de una manera desaforada, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mire, esa expresión clamar se utilizaba incluso en el momento de la crucifixión. Usted se puede imaginar cómo Cristo gritó. Oiga, vamos relacionando. Cuando Cristo clamó de dolor y de aflicción en la cruz, no fueron gritos como lo presenta Hollywood. Padre, te entrego mi espíritu. Según el verbo, nos da a entender de que los gritos de Jesús eran gritos de desesperación, de dolor. Cuando el Señor clamó en la cruz, nos encontramos con ese tipo de grito. Los gritos que pegaban los dementes, los gritos que pegaba una mujer en parto, los gritos de aflicción. Estos dos ciegos estaban totalmente desesperados porque estaban comprendiendo que la única posibilidad que tenían de poder recuperar la vista se les estaba yendo de las manos. ¿Sí puede entender el nivel de desesperación? Que aquello que podía a ellos sanarlos y restaurarlos y devolverles la vista se iba de sus manos. Ellos pudieron estar atentos con sus oídos y decir, ahí viene Jesús. Y comenzaron a alzar la voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaban a voz en cuello porque la posibilidad de sanidad se les iba. Mire, estos dos ciegos estaban gritando esta frase. Esto es algo serio, pero también podemos ver de que estos dos hombres tenían una convicción maravillosa. Ellos estaban desesperados por ser sanados.
Y no le hicieron caso a la multitud que les decía que se callen. Les intentaban callar. Y dice que ellos clamaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Gritaban aún más desaforadamente, mucho más de lo que yo lo estoy haciendo. Cuando el mundo y el diablo se levantan en contra de ti para hacer callar tu clamor delante de Dios, es el momento de levantar la voz aún más fuerte delante de Dios. Es el momento de clamar. Cuando el mundo y cuando el diablo se levanta en contra de tu clamor, es el momento de clamar aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. En su desesperación, en su angustia, se les iba el boleto de la sanidad, mis hermanos. Ellos glorificaron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos levantaron su voz exaltando el título de Jesús. Jesús, Hijo de David. Mire, para que usted tenga una idea, a veces nuestro contexto nos hace perder mucho más de lo que el texto bíblico nos quiere decir. Ser un ciego, ser un cojo, ser un manco, ser un paralítico, ser un leproso, ser un sordo, tener cualquier tipo de limitación física en tiempos de Jesús era lo peor que te podía pasar. Nosotros hoy en día decimos, bueno, una persona sorda de repente tiene la posibilidad y por la tecnología de colocarle un audífono y algo va a escuchar. Una persona ciega, bueno, se ha inventado diferentes aparatos como para decir en algo se puede ayudar su vida. Ahí incluso hay asistencia médica. Ni decir para los mancos, los leprosos, que incluso los leprosos se creía, ¿cierto?, de que era una enfermedad incurable, cuando en realidad hoy en día todavía hay leprosos, ¿sabía usted? Hoy en día todavía hay leprosos, pero la lepra no se contagia. No se contagia directamente. Por más que usted toque un leproso, no se va a enfermar. Mis amados hermanos, tener cualquier tipo de limitación física en los tiempos de Jesús era algo terrible. Se sufría, había una discriminación tremenda. Los que tenían cierto tipo de dificultad física prácticamente eran arrojados a la indigencia. Tenían que vivir dependiendo de otros. No podían ejercer ningún tipo de labor. Es más, muchos eran menospreciados. Y es por eso que podemos ver que estos hombres estaban camino a entrar a la ciudad. Muchas veces, incluso dentro de la ciudad, eran maltratados. Usted puede recordar lo que predicaba nuestro hermano y pastor Omar Carmona el otro día. Un lugar específico para aquellos que estaban paralíticos y enfermos. El que llegaba primero a la fuente, según la tradición y la historia que tenían ellos, esa historia inventada, se sanaba. Ni decir aquellos que tenían que estar en las calles, levantando las manos para poder recibir algo. La ceguera era una de las enfermedades más desalentadoras del mundo en los tiempos de Jesús. Y no solo eso, aparte era una enfermedad bastante común por el nivel de asepsia, por el nivel del sol, los rayos solares en el desierto. La ceguera era una enfermedad bastante común, pero aquellos que sufrían ceguera, mis amados hermanos, no podían llegar a ser más desafortunados. Ahora, lo asombroso de estos dos hombres no era la ceguera física, porque como le digo, los ciegos abundaban en tiempos de Jesús. Lo asombroso de estos hombres no era la ceguera física, sino que era la vista espiritual que ellos tenían. En mis sueños yo dije, cuando diga esa frase, los hermanos van a decir, amén. Ya se la perdieron. Estos ciegos tenían una vista espiritual mucho más amplia que muchos que tenían vista en ese lugar. Físicamente ellos no podían ver nada, pero espiritualmente ellos podían ver mucho. Ellos decían, Jesús, Hijo de David. ¿Qué estaban haciendo? Estaban exaltando el título de Jesús. El texto bíblico nos dice acá, si usted puede regresar, por favor, puede ir nuevamente al texto bíblico.
Y vemos cómo ellos clamaban. Vemos cómo ellos, incluso un poquito más adelante, siga la lectura, por favor, ahí vaya viéndola. Estos dos ciegos dicen que comienzan a seguir a Jesús. Es interesante porque cuando analizamos estas palabras, clamar, y cuando analizamos lo que ellos clamaban, el título de Jesús, y más adelante leemos y dice que ellos le siguen a Jesús. La palabra acolouteo se traduce como seguir, y muchas veces se traduce como un movimiento espacial, o sea, un movimiento de un lugar a otro. Es como que si yo caminara de aquí para allá. Pero también esa palabra se traduce como alguien que sigue a otro en un sentido de discipulado. O sea, mis amados hermanos, existen muchas razones para entender o para creer de que de alguna manera estos dos ciegos eran seguidores de Jesús. Eran seguidores de Jesús. El texto de Mateo capítulo 4, verso 20 utiliza el mismo verbo cuando llama a los otros discípulos. Mateo 4:20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mire, este verbo puede significar de que estos ciegos no solamente exaltaban el título de Cristo, Jesús, hijo de David, sino que también eran seguidores. La comprensión que estos ciegos tienen de la verdadera identidad de Jesús puede indicar de que ellos eran discípulos del Señor. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ellos entienden que Jesús es el hijo de David. Mire, esta expresión, Jesús, hijo de David, alude a una promesa del libertador mesiánico que tenía que venir del linaje de David, cuyo reino no tendría fin. En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16, 2 de Samuel 7, 12 al 16 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Promesa de Dios a David. ¿A quién se refería Dios? A Jesús, el hijo de David. ¿Cuál entonces era el motivo de tanta expectativa? ¿Cuál entonces era el motivo de tanto alboroto? ¿Por qué gritaba tanto estos dos ciegos? ¿Sabe por qué? Porque la promesa que existía no solamente era que el Mesías iba a tener un reino inconmovible, sino que cuando el Mesías llegue, habían promesas. ¿Y cuáles eran esas promesas? Que los ciegos iban a volver a ver. Oiga, estos ciegos, aparte de que eran inteligentes, eran temerosos de Dios, sabían las Escrituras. Si Jesús, el hijo de David, andaba por ahí, este es el Mesías, este es el que nos puede dar la vista. Isaías 29:18: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Isaías 42, versos 6 y 7: yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos ¿de quiénes? De los ciegos. Recordemos la respuesta de Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en cárcel, ¿se recuerda usted? Y comenzó la confusión del hombre porque él también era un ser humano. Y dice, bueno, ¿será que este es el que teníamos que esperar? Y le dice a sus discípulos,
Pregúntenle si Él es el que teníamos que esperar, a Jesús, o había que esperar a otro. ¿Y qué respondió Jesús? Mateo capítulo 11, verso 2 al 6. Verso 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Aleluya. Jesucristo mismo reconocía su ministerio terrenal, su llamado, su propósito, como aquel que iba a venir a dar vista a los ciegos. Por eso tanto alboroto, por eso tanto grito. ¡Ey, cállense! ¡Ja! Más fuerte gritaban. ¿Por qué? Porque ahí iba el Mesías. Esa convicción solamente puede venir a tu corazón a través del Espíritu Santo. Mire, estos hombres tuvieron una convicción por la promesa de la palabra, por las profecías. Nosotros tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos al Espíritu de Dios obrando a nuestro favor para tener la convicción de que el Señor es el que da vista a los ciegos, el que permite que los cojos anden, que los leprosos sean sanados, que los sordos oigan. Hay una convicción que tiene que venir del Espíritu Santo. Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu de Dios da testimonio de Cristo, de que Él es el sanador, de que Él es el Mesías. Él está aquí hoy para responder tu oración. Él está aquí hoy para sanarte. Aleluya. Esa convicción solo puede venir de Dios. Él está aquí hoy. Su presencia está aquí para sanarte, para liberarte, para levantarte, para escuchar tu oración. Mateo capítulo 20, verso 32 al 34, vaya la palabra de Dios. Mateo 20, verso 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y discípulos. Mire, nada podía detener el viaje de Jesús a Jerusalén. Jesús tenía que entrar a Jerusalén. Era parte del propósito. Sin embargo, Jesús se detuvo para responder la súplica persistente de estos dos ciegos, manifestando misericordia. Cuando clamas de corazón, yo te aseguro que el Señor puede detener los cielos. Yo te aseguro que Dios puede llegar y poner atención a tu clamor de todo corazón. Jesús se detiene ante el clamor de aquellos que claman por misericordia. Jesús se detiene ante el clamor de todo aquel que le necesita. Todo aquel que tiene una necesidad en esta mañana, Jesús puede detener todo lo que está haciendo para escuchar ese clamor que nace de un corazón genuino arrepentido. Mire cómo el Señor detiene su agenda para poder llegar y hablar con estos dos y sanarlos. Y les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Una maravillosa pregunta, una simple pregunta, una pregunta que Dios sigue haciendo a través de los años al ser humano. ¿Qué queréis que os haga? A veces perdemos la posibilidad de ser bendecidos simplemente porque no pedimos, porque no oramos. Santiago capítulo 4 verso 2 dice: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mis amados hermanos, Jesús hizo esta pregunta con todo el conocimiento completo de lo que Él tenía.
Oiga, ¿quién no se va a dar cuenta de que estos dos eran ciegos? Pero es necesario que uno abra su boca para que Dios escuche nuestro clamor. Dios espera que le digamos nuestras necesidades. Eso es una expresión constante, no solamente de confianza, también de humildad. Porque a veces la falta de humildad no tiene que ver con que yo me haga el pobrecito. A veces somos orgullosos, pero no se nota cuando queremos solucionar nosotros mismos. Ya nadie dijo amén. Cuando queremos solucionar nosotros mismos y sabemos que tenemos un Padre que nos escucha, no, pero no vamos a orar. ¿Por qué no? No, es que si Dios sabe. Sí, yo sé que Dios sabe. Pero ya deja el orgullo de lado y pídele a Dios. ¿Amén o no amén? Pídele a Dios. Y Dios seguramente será abundante. Mire, el día de ayer una hermana nos pidió por favor que ayudemos a orar por una joven que se había desaparecido, que era parte de la escuela del colegio donde ella da clases. Ya para la noche me dice, pastor, la joven ya apareció. Y en estos días hemos estado viendo respuestas a oraciones. El otro día cuando estábamos el día viernes orando también, dijimos, si tiene alguna petición de oración, háganos llegar la petición de oración. Y estuvimos clamando, estuvimos orando. Y Dios en estas horas comenzó a responder algunas de las peticiones. Oramos por una niña, Dara Carius. Estuvimos orando por ella, una operación de 5 horas. Ayer al mediodía, no, ayer en la tarde me escriben y me dice, pastor, gracias por la oración. Todo salió bien. Todo salió bien. Y estuvimos orando. Mis amados hermanos, no es que Dios no sepa, es que Dios quiere que manifestemos constantemente una dependencia, una confianza, pero también una humildad. El conocimiento que tenían estos dos hombres ciegos de Cristo, la determinación que manifestaron para acercarse a Él, para gritar a voz en cuello, fue reflejado a través de esa humildad, de decirle, Señor, nosotros sin ti no podemos. Al pedir sanidad, ellos estaban manifestando humildad. Podemos decir que estos dos hombres claramente reconocieron que Jesús era el Mesías, esa condición mesiánica, pero también reconocieron que como Jesús era el Mesías, Él tenía poder sobrenatural para sanarlos. Es por eso que ellos dicen que nuestros ojos sean abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, después de años de ceguera, el único deseo irresistible que tenían estos dos era volver a ver. Y Jesús, compadecido, dice que puso sus manos en sus ojos, los tocó y enseguida recibieron la vista. Vea cosas, detalles maravillosos en esto, mi hermano, porque esto es aplicable para nuestras vidas. Yo me maravillo con esto. No solamente el Señor puso un alto en su agenda en un momento y dijo, bueno, tengo que ir a Jerusalén, pero voy a escuchar a estos dos. Sino que aparte de eso, el Rey del universo suspendió las leyes naturales. Porque es ilógico que un ciego vuelva a ver. Y el Rey del universo suspendió las leyes naturales que Él mismo había decretado para darle vista a los ciegos. Otorgó misericordia. Y es interesante, mis amados hermanos, que el hecho de que Mateo diga que ellos recibieron la vista, está utilizando el mismo verbo que aparece en Marcos capítulo 10, 51, cuando Bartimeo dice que recobre la vista. O sea, estos hombres en alguna ocasión de sus vidas sí podían ver. Más desesperante, mis hermanos, para alguien que puede ver, quedarse ciego, ¿puede haber algo más desesperante? Toda tu vida, caminando en base a tus sentidos y llega por alguna enfermedad, algún accidente, lo que sea, de la noche a la mañana, quedarse ciego o paulatinamente ciego, es terrible. Por lo tanto, estos hombres estaban conscientes de lo que les faltaba. Estaban conscientes. ¿Por qué? Porque antes habían visto
Jesús usó diferentes formas para hacer milagros, pero en este caso el Señor tocó sus ojos y les dio la vista. El texto bíblico dice que le siguieron a aquel que hizo grandes cosas por ellos. Deberíamos actuar como estos dos ciegos en favor de nuestras almas. Nunca tendremos un momento más oportuno para seguir a Jesús que hoy. Nunca tendremos el mejor momento, el momento más favorable para seguir a Jesús que el presente, que hoy. Cuando el Señor otorga la posibilidad de acercarnos, cuando Dios otorga la posibilidad de estar cerca de Él, de clamar a Él, cuando Dios nos otorga la posibilidad de acercarnos, Dios te otorga la posibilidad de acercarte hoy. Hoy. No desaproveches esta oportunidad. Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 8, con esta misma historia mencionan a un solo hombre, a Bartimeo, el hijo de Timeo. Marcos 10 y Lucas 18. Pero Mateo nos habla de dos. Esa es la pregunta. Bueno, ¿era un solo ciego, Bartimeo? ¿O eran dos? ¿O será que Mateo está graficando al que habló? Porque uno de ellos habló. Mire, Marcos capítulo 10, verso 46 y 47 dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué hermoso el texto de Marcos. No solamente menciona el nombre, sino que menciona el nombre del papá. Amén. Seguramente Bartimeo era un desconocido, un mendigo. Mateo menciona solamente a dos ciegos. Seguramente uno de esos dos era Bartimeo. Amén. Pero es interesante porque es posible que una vez que estos recibieron la vista, el texto bíblico nos dice que ellos siguieron a Jesús. Es posible. Y esto solamente les digo que es posible. ¿De por qué el Evangelio de Marcos menciona el nombre y menciona a su padre? ¿Sabe por qué? Porque estos dos perfectos desconocidos, una vez que recibieron la vista, comenzaron a seguir a Jesús. ¿Y sabe qué? Seguramente Bartimeo llegó a ser muy prominente dentro de la iglesia primitiva. Es más, por ahí, cuando Marcos estaba mencionando esto, seguramente habrá dicho: y acá está con nosotros el hermano Bartimeo. Este fue el que estaba camino a Jericó y que recibió la vista de parte de Jesús. De pasar a ser dos ilustres desconocidos, al menos la Biblia nos muestra de que posiblemente Bartimeo llegó a ser muy conocido y respetado dentro de la iglesia. Por eso Marcos lo menciona con nombre y menciona su genealogía a su papá. Mis amados hermanos, los últimos días previos a su entrada a Jerusalén, Jesús tuvo diferentes intervenciones que ponían de manifiesto quién era Él y cuál era su misión. El reflejo del cielo, todo lo que pasaba en el cielo se reflejaba en la tierra. Lo que sucede en los cielos, Jesús lo manifestaba en la tierra. Sanidades, multiplicación, milagros, abundancia de alimento, sanidad, liberación de demonios. Todo lo que sucede en los cielos, la perfección de los cielos, Jesús mostraba una sombra, un reflejo aquí en la tierra. Mostraba que había un Dios misericordioso, que no estaba para castigar, sino que un Dios misericordioso que decidió hacerse hombre para acercarse, para levantar, para restaurar y para sanar.
¿Puedes cerrar tus ojos? Por favor, absoluto silencio. Puedes cerrar sus ojos. Y sin la posibilidad de la vista, concentrarse en el Señor y decir: Jesús, yo confío en ti. Yo sé que todos nosotros hoy traemos una petición especial. Siempre hay una necesidad en el corazón, siempre. Puede ser grande, puede ser pequeña, importante, puede ser para nosotros, puede ser para una tercera persona. Todos vinimos con una necesidad. Podemos hacer como esos ciegos hoy y decir: Señor, aunque yo no te pueda ver, yo confío en ti. Tú eres el Mesías, el Salvador, el que prometió sanar, restaurar, levantar. Le invito a que levante su voz en este momento y ore y dígale: Señor Jesús, escucha mi clamor. Y levante su voz ahí, clame al Señor, diga: escucha mi clamor. Y pídale su necesidad en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos en esta mañana, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti. Señor, de manera simbólica cerramos nuestros ojos para decirte que ciegamente confiamos en ti. De que tú eres el Mesías, de que tú eres el sanador, de que tú eres el que restaura, el que levanta, el que salva. Levanto mi voz en este día, levanto mi clamor en esta jornada. Y te pido, mi Dios, en este día, en el nombre de Jesús, que tú puedas, mi Dios, escuchar mi oración y escuchar mi necesidad, mi petición. Y ponga su petición delante del Señor. Ponemos esta necesidad delante de ti, Señor. Para los que tienen necesidad física, necesidad de sanidad, en esta mañana te pido, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo, que toques a todos aquellos que están con alguna necesidad de salud en su cuerpo. Mi Dios, oro para que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Toda molestia, todo dolor, en el nombre de Jesús. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas sanando dolores de espalda, que tú seas sanando, mi Dios, en el nombre de Jesús, dolores de garganta. Que tú seas sanando en esta mañana con tu Espíritu Santo, mi Dios. Que tú seas sanando en este día todo malestar físico, toda dolencia, toda dificultad, mi Dios, para respirar en el nombre de Jesús. Seas sanando cualquier malestar físico en esta mañana, en el nombre de Jesús. Quiero orar para los que vienen cansados de una semana difícil. Aquellos que están cansados quizás físicamente o están cansados mentalmente, emocionalmente, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, sean derramadas nuevas fuerzas, fuerza sobrenatural, en el nombre de Jesús. Renovación en el alma, en el espíritu. Quiero orar por aquellos que vienen con algún conflicto en sus corazones, en sus familias. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a sanar el meollo del conflicto, el inicio del conflicto. Trae sanidad en esta mañana, Señor, en cualquier área. Señor, con nuestros ojos cerrados decimos que confiamos en ti. Confiamos en ti. Tú eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu palabra. Y el Espíritu de Dios me revela en esta mañana a un Cristo de misericordia, a un Cristo de sanidad, a un Cristo sanador, a un Cristo de milagros. Revélame en esta mañana, Señor. Revélame a Cristo, Espíritu de Dios. Tráeme esa convicción a mi alma de que solamente tú eres la solución. Levantamos nuestra clamor en este día y depositamos nuestra confianza
en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.